Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas. Aquí reconocemos a las personas que no necesariamente son premios Nobel ni son tan famosas, pero que han hecho algo por la sociedad y que han dejado huella desde su trinchera. Te invito a que te suscribas a mi canal, @Yodesa, que le des like a este episodio y lo compartas para que cada vez más personas conozcan estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a un súper personaje. Él se llama Librado Jiménez. Él actualmente vive en Aguascalientes, pero es originario de Jalisco y nos platica de todo su paso por la vida a través de muchas disciplinas. Y realmente lo rescatable y lo valioso de esta plática es la riqueza que tiene la amistad para relacionarte y empezar a incursionar en diferentes ámbitos. Esto creo que es lo que nos enseña Librado, y el saber aprovechar las oportunidades tal y como te las pone la vida. ¿Qué les parece si vamos con él? Mi estimado Librado, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un placer platicar. Pues, y sobre todo de abrir las puertas de tu casa, que también es tu estudio. Entonces, bueno, pues, si me permites, te voy a presentar, ¿ok? Alteño de Jalostotitlán, Jalisco, Librado Jiménez estudió sociología en la UNAM. Se ha desarrollado en varias facetas de la comunicación, escribiendo, produciendo y realizando documentales educativos. Recientemente hizo investigación, guión y realización de varios documentales, entre ellos la Soberana Convención de Aguascalientes, es lo de las motos, ¿verdad? No, la convención la convención constitucionalista. ¡Ay, qué barbaridad! De 1914. Sí. Es que también así se llama la de las motos. Sí, claro, sí, lo mismo. Más bien de las motos tomaron de la convención. Okay. Se sintieron de facciones diferentes. Muy bien. Hay motociclistas, obregonistas y villistas. Ok. Bueno, pues también sobre personajes de la historia de Aguascalientes, tauromaquia y arte, y ha desarrollado una carrera de ávido lector e investigador práctico y oficiante de la comida mexicana, para lo cual ha caminado por pueblos y cocinas amigas, buscando sabores de las vastas cuencas culturales de nuestro país. Ha publicado en la revista Tierra Baldía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Parteaguas del Instituto Cultural de Aguascalientes, y además también es pintor y dibujante. Y aquí tengo uno de sus libros, precisamente se llama Hasta la cocina. Así es que bueno, pues de veras que honor. Muchísimas gracias por recibirnos, Librado. Y pues siempre me gusta preguntarle a mis entrevistados, ¿cuál creen que ha sido su mayor aportación o aportaciones a la sociedad durante su vida? Fíjate que se me hace pretencioso decir que me ha aportado algo. Pero te voy a decir, creo que he dado alegrías. O sea, de entrada, por cuestiones familiares, creo que es un carácter alegre y abierto que desde niño me ha dado satisfacciones en el sentido de que tengo muchas amistades, personas muy interesantes, me he nutrido de su cercanía, ¿no? Y todo eso creo que trato yo de dejarlo, por lo menos de dejar en algunos casos la inquietud por leer, la inquietud por pintar o la inquietud por cocinar, vamos, en fin, en ese sentido he sido afortunado. He cocinado mucho, tengo unos platillos, una vez entré a un concurso recientemente, ahora en la feria hubo un concurso de cocinando con carne de puerco, y yo tenía unos 2 meses antes, había hecho un exquisito mole de mamey, con el hueso del mamey, con el pisle. Entonces el perfume que le da eso al mole, la consistencia de la misma carne del mamey, claro, con su picante, con su
varias especias, por supuesto, ajonjolí, porque es para todos los moles. Claro. Sí, y eso me sorprendió y creo que si algo si algo se acuerdan de mí, pues era cuando alguno lee ahí las recetas que hay de eso y lo cocinen y digan, ay, tu madre no estaba tan mal el pelón aquel. Oye, Librado, pero ¿y ganaste el concurso? Sí, gané el concurso en primer lugar en el Cocinando con Carne de Puerco. Lo hice con el lomo, que es un poquito más macizo, lo más magro de la carne de cerdo. Ajá. Y procurando quitarle incluso la grasa. Y con un arroz blanco nada más adornado con pimientos rojos. Entonces fue una cosa muy sencilla. Y por supuesto que estaba compitiendo con cocineras tradicionales, con personas que se dedican a la cocina profesionalmente. Claro. Más que les tengo una ventaja. Yo cocinaba desde que estaba en preparatoria. Ah, ok. O sea, desde niño. Mi madre no cocinaba, mi madre era una artista en cierto sentido. Ella hacía vestidos de novia, era una gran bordadora. Entonces, mi padre también leía mucho. Yo creo que fue de ahí donde heredé el gusto por eso. También por algunas circunstancias familiares, ya que a la casa era la casa tradicional donde se vestían los toreros en los carnavales de Jalos. Entonces mi padre cultivó amistades por supuesto, con los toreros de aquí de Aguascalientes principalmente. Armilla a los armillanos los conozco y los quiero desde que eran niños, ¿no? A Fermín y a Miguel, lo quise bastante. Y por supuesto a Rafael Rodríguez, el volcán de Aguascalientes, a Calecero. En la casa iba también Manuel Capetillo, que él era más amigo de un tío mío, hermano de mi madre, que eran vecinos en Guadalajara cuando eran jóvenes. Entonces, no supongo que poco tiempo después de la guerra cristera, mi abuelo materno se llevó a la familia. Primero que estuvieron aquí en Aguascalientes y después se la llevó a Guadalajara. Ah, ya. Y allá en Guadalajara, pues iban a Jalos, yo supongo que se volvió a encontrar con mi padre, y se casaron y yo fui el único de los hijos que nació en Guadalajara, todos los demás son de Jalos. Ah, ¿a cuántos kilómetros está Jalos de aquí de Aguascalientes? Bueno, Jalos Totitlán, porque dicen Jalos, ¿verdad? Jalos para abreviar, por supuesto. Okay. Está como, mira, no sé, yo creo que menos de 100. Muy cerca. Sí, de Teocaltiche, que era por donde acostumbrábamos irnos antes de que hubiera la autopista, que era el más cercano. De Teocaltiche a Jalos son menos de 40 kilómetros, 43, por ahí así. O sea, ¿como 1 hora y media de aquí o menos? En aquel tiempo menos, como 1 hora, yo creo, Ah, 1 hora y cuarto, sí es cercano. Ah, ya. Pues sí, bueno, tenemos frontera con los Altos de Jalisco. Sí, pues sí. Y mucha de la población, los pueblos son más antiguos. Algunos de los pueblos de ahí de Jalostotitlán, Cañadas, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, son de los pueblos más antiguos de la región. Ya. Entonces, por supuesto, hay muchas familias de aquí de Aguascalientes que yo me he encontrado que tienen familiares en Jalos. Sí. Ah, ¿y hasta qué edad estuviste viviendo en Jalos? Viví hasta los 12 años, digamos, porque me tocó inaugurar la secundaria particular de Jalos, que estaba incorporada mi generación iba a estar incorporada a la Autónoma de Guadalajara, una escuela particular de curas. Y como no llegamos a ser 12 alumnos, se canceló y nos hicieron buenos los meses que estudiamos ahí, como si hubiéramos hecho en el bachillerato de Guadalajara. Y terminé la secundaria en Guadalajara. Primero y segundo de secundaria terminé en la Autónoma de Guadalajara, que estaba en la calle de Mexicalcingo. Ah, ok. Sí. Y luego de eso, yo no tenía muy buena conducta, lo admito. Al empezar tercero de secundaria, soy bastante viejo, digamos que soy vintage.
Ok. Si fuera el coche, sería un coche vintage. Ajá. Soy modelo 48, o sea, no te Ok. creas. No, pues no parece, te Tengo, ves más joven. tengo 77 años. Ok. Y entonces, cuando yo estaba en la secundaria, fue cuando hubo el cambio para unificar los calendarios escolares, porque en aquel tiempo entrabas en una región de México, se entraban en enero y otros, digo, perdón, en febrero, y otra parte entrábamos en septiembre, como es el actual calendario. Y yo, gracias a mi buena conducta, nos agarraron a un grupito como de 6 jugando póker en una casa vacía que tenían unos familiares cerca de la secundaria. Y pues una cosa que no se puede hacer en una escuela de curas, sobre todo una tan rígida como Claro, la y en normal, aquel tiempo. con los tecos y todo eso, entonces Ajá. éramos casi como unos criminales. Ajá. Y mi padre decidió que me aventara yo como 2 meses de nuevo de segundo de secundaria en una escuela militar que estaba en la Ciudad de México, la Universidad Militar Latinoamericana. Ya. Un primo hermano de mi madre que se crió con la familia de mi madre, ya que quedaron él y su hermano quedaron huérfanos muy pequeños. Uno fue párroco de aquí de Ojo Caliente, en Calvillo, en el pueblito de Ojo Caliente, y luego después en Asientos. Y el otro se hizo Agustino. Agustino, y de Agustino, como que a él le gustaba ir a donde había indígenas y todo esto, y lo mandaron a Huejutla Hidalgo. Entonces, a Huejutla había un internado que tenían los curas de ahí, entonces se les hicieron fácil a mis padres decir, bueno, pues que libradito se vaya de allá, ya que no hay la lana o que era más caro el colegio militar. Claro. Dice, a lo mejor un internado sí lo endereza. Y pues no, claro que no. Uno, uno no da el brazo a torcer tan fácil o a enderezar. Ajá. Y el año que pasé yo en Huejutla, estando en tercero de secundaria, fue uno de los que más me marcaron. Yo tengo que confesarte algo. Yo de niño, en la casa de mis padres, digo, por la cuestión de los toros y todo esto, un primo hermano de mi padre, su esposa era hermana de Ana Berta Lepe. Y por el oficio que tenía mi madre, pues era fácil que llegaran personas que trabajaban en cine y todo eso, a las otras mujeres que les hicieran ropa y todo. Y para mí de niño se me hacía muy común tener unas tías muy guapas que eran como extras, hacían segundas, terceras partes en el cine, ¿no? Y Ana Berta Lepe, que llegaba a visitar a su hermana, y llegaba obligado, como la casa social de las mujeres en Jalos era con Socorro Pedrosa, la que hacía vestidos de novia, ¿no? La que vestidos de novia a las principales familias de Aguascalientes a Guadalajara y de Los Altos. Y mi padre era muy curioso para leer, entonces yo recuerdo de niño, no sé si lo harían para que no estuviéramos dando tanta lata. Aparte de crecer en un pueblo que en ese momento tendría menos de 8,000 habitantes y que todos los días acompañabas a mi padre al rancho, hasta un cuarto de hora por la leche de las vacas y llevarlo a entregar y todo eso, que eso te hace un poquito silvestre, también te ayuda mucho a crecer en el campo, digo, debería ser casi materia obligatoria, sí, sobre todo en la preadolescencia en la niñez y en la preadolescencia. Entonces yo crecí con eso que me marcó, fue entre un sentimiento por la vida de campo. Recuerdo que nos pasábamos luego los meses de vacaciones, mi madre se llevaba la máquina de coser al rancho y iba una vez a la semana a la casa en Jalos para atender a sus clientas, pero el resto lo hacía mucho en la casa, o a veces nos dejaba solos a dormir, bueno, no solos, sino con alguien que trabajaba con ella, nos dejaban en el rancho y ella se iba a Jalos a trabajar en la casa que ahí mismo era su taller. Y pues yo crecí leyendo, siempre fui, no sé si mi abuelo, para inculcarme el gusto por la lectura, me hacía que le leyera cosas. Entonces de niño no recuerdo exactamente cuándo fue que empecé a leer y escribir.
Entonces, eso fue una de las cosas que me marcó mucho. La cercanía con la gente, con la gente que se dedicaba, digamos, al show, a los toreros. Siempre pues son personas que tienen cierta sensibilidad, cierta manera de ver la vida pues más abierta, ¿no? Claro. O sea, o sea, en el caso de los actores, el que haya actuado sabe que cuando uno actúa, vives el personaje, eres él, o sea, Cierto. y entonces algunos actores, yo no me considero uno de ellos, pero me divierto mucho, en realidad es como cuando juegas de niño, eres tan convincente jugando a los ladrones, policías y ladrones, o a lo que sea, a los vaqueros y todo eso, porque te lo estás creyendo. Claro. Entonces, eso te convierte en muchas personas, y si tienes también la suficiente humildad o el suficiente gusto por la vida, te hace convivir más fácilmente con los demás, o sea, Claro. tener más cercanía con hacer empatías, porque hay empatías que vives muchas vidas. Claro, claro. Y lo demás, pues las lecturas te abren también las perspectivas a otro mundo. El tercero de secundaria para mí en Huejutla fue una fortuna haber conocido a un personaje que era un sacerdote de aquí de Aguascalientes, que después fue obispo de Tehuantepec. Y cuando yo llegué a Huejutla, pues allá es la selva, es la Huasteca hidalguense. Era un viaje de la Ciudad de México para allá, era un viaje por la vieja carretera Tampico, que llegaban hasta la costa, hasta Costa Rica, Tuxpan, y luego de nuevo entraba a tierra la carretera por Tantoyuca, de Tantoyuca a Huejutla. Teníamos que cruzar 2 ríos en panga, o sea que subían los camiones a la panga y los trasladaban de lado a lado del río, y eran como 2 horas para llegar a Huejutla. Total que de que salimos en la mañana de la Ciudad de México, al llegar a Huejutla, de repente te encuentras en un clima húmedo, en principios de febrero, no te imaginas que puede hacer calor, pero pues sí, la Huasteca. Claro. Y despertar en un pueblo donde en aquel momento el 80% de las personas, o pues de las que se veían ahí, eran indígenas o huastecos o náhuatl. Entonces eran los dos idiomas, el huasteco y el náhuatl, que se veían en el tianguis los jueves, ahí tenían un mercado en la plaza. Y el único sacerdote que hablaba los dos idiomas era el padre Lona. Entonces, mi tío, que no sé si muy inteligente también, o por casualidad o algo, me puso a trabajar con él, que el padre Lona atendía el dispensario. Y atendía el dispensario, y no solo eso, sino atendía una imprenta donde se imprimía la hoja parroquial, cosas así, o esquelas, o en fin, o participaciones, invitaciones a bodas, todo eso. Y pues a mí a los 13 años aprender a hacer cajas, aunque después ya no lo volví a practicar, pero yo me sentía orgulloso de eso y me sentía muy seguro. Siempre he dibujado, eso sí no lo recuerdo de que haya tenido, pero en esa secundaria fue cuando, sobre todo por el padre Lona, descubrí ese otro mundo, esa otra mexicanidad. Los mexicanos, pues los poseídos, pero extraños completamente para nuestra cultura, para los que somos de acá de tierra adentro, y que somos sobre todo, pues básicamente criollos, no somos más como españoles, aunque ya tengamos 8, 10 o 15 generaciones de aquí, pero pues, el color de la piel o de los ojos o la barba, pues no engaña. Claro. Y entonces convivir con esa gente a mí sí como sea, me abrió un gran panorama de la vida. Después de eso, otros 6 meses sin estar en la escuela, porque iba a entrar en preparatoria, me tocó toda la de 2 años. Y el primero de preparatoria lo hice en la preparatoria de Lagos de Moreno. Todavía no habían jalos. Entonces estaba en la casa de asistencia y todo esto. De ahí los recuerdos que tengo fue que me empezó a entrar mucha curiosidad por la historia, sobre todo, y empecé a leer. Algunas veces incluso escribí algún cuento, y tuve así como mis ensayitos, ¿no? Que de repente te hacen leerlos en clase, ensayos de poemas y cosas así, y ya traía yo la espinita por ahí por dentro.
Y el segundo de prepa, me voy a vivir con unos tíos, con un hermano de mi padre, que tenía una hija mayor que yo, que ya se había casado y todo, estaban solos, él y su mujer y todo esto. Y él me consiguió trabajo en la biblioteca de la Universidad de la UDG. Ah, ok. Y yo ya estaba en la prepa de la UDG, en la prepa 2 de Guadalajara. Y entonces en la biblioteca era un placer estar ahí. En realidad, el director era don Guadalupe Zuno, suegro de Echeverría. Ah, ya. Y era un hombre, en realidad, como muy paternalista, muy abierto. Y a él le gustaba mucho platicarnos a los que tenían mi edad, que estábamos en la biblioteca, era otro compañero de Jalos y su nieta, una hija de, no recuerdo bien, supongo que de Rubén Zuno. Una Rosa, se llama Rosa Zuno, o se llama, quizá todavía vive. Y como no había muchos visitantes, ni muchos que fueran a consultar esa biblioteca, y que más bien era una especie de museo para la colección que tenía él de arte de la región, de los grupos indígenas de Colima y de Jalisco, que muy conocidos, la colección del general y licenciado Guadalupe Zuno, incluso llevaba un museo en lo que fue su casa. Y a mí eso me dio mucha vida. Claro. Me dio mucha vida, me dio mucho más tentación por seguir aprendiendo cosas tanto de historia, como interesarme pues en quiénes somos y todo eso, aunque parezca que siga sangrón y pretencioso, digo, pues era un niño de 17, 18 años. Claro. Pasa un año en que yo me decidía que iba a estudiar, ya sabía yo que andaba como sobre la onda de filosofía o quizá derecho, y cuando conocí que había una carrera que estudiaba la sociedad que se llamaba sociología, dije, no, yo quiero entrar a eso. Ya cuando estaba en sociología, ya en el tercer semestre, recuerdo que decía, carajo, como no entré a antropología, que pues total, no terminé la carrera. En ese tiempo en la universidad hicimos un grupo de cinecluberos y nos dedicamos a hacer sesiones de cine temáticas, por decirlo así. Haz de cuenta que el Cineclub de Economía de la UNAM hizo una muestra completa de Buñuel, de los que tenía en el 70, 71, y nos rentaba muchas películas. Gustavo Alatriste, que tenía el derecho de, bueno, todas las de Buñuel, sí, claro. y también, y aparte de eso, él tenía como un arreglo con Columbia Pictures y todo, y nos las rentaba muy baratas a los estudiantes de la UNAM. Las pasamos en el auditorio Justo Sierra, ahora Che Guevara, que ya lo tomaron, casi lo destruyen. Y, en fin, es otra historia. Pero bien, y ahí nos juntamos, digo, a hacer cuestiones de cine. Y de repente un día Manuel González Casanova, que era hermano del que era rector en ese momento de la UNAM, nos citó para darnos unas pláticas a todos los miembros de los cineclubs, que en realidad lo que nosotros hacíamos era discutir de las películas, de lo que sea, pero sin conocimientos cinematográficos. Y entonces nos dijo, miren, por lo pronto vamos a darles unas clases para que por lo menos entiendan el lenguaje, ¿no? Que sepan los nombres de los encuadres, o sea, que un close-up, un two-shot, un overshoulder, o sea, todo el lenguaje cinematográfico, el lenguaje visual. Y también, por otro lado, en ese momento, yo me empecé a interesar mucho por el teatro. Y participé en una obra, tomé clases de pantomima, era fiel seguidor iba mucho a las clases de que tenían una academia que tuvieron un tiempo Alejandro Jodorowsky y Poncho Arau en la colonia Roma, por la plaza, donde está el Taguit, Río de Janeiro. Río de Janeiro, sí. La plaza de Río de Janeiro, por la calle de Puebla, una de las privaditas que están ahí tienen el estudio Jodorowsky. Y yo seguí con la universidad, así de repente también, ahí en ese momento empecé a vivir con la madre de mi hijo, fue la primera mujer con la que viví mucho tiempo y todo eso. Y
yo mucho, en este tiempo de lo que viviera de hacer carteles en serigrafía. Porque eran casi artesanal y estaba de moda, ¿no? Aquellos carteles psicodélicos, ¿no? Con 2 o 3 colores y todo eso. La cercanía con eso me llevó también a meterme de pirata en San Carlos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y ahí, digo, además terminé siendo amigo de maestros y Pero no tenías matrícula. No tenía matrícula. Ok. Pero hice grabado en metal. O sea, formalicé, digamos, la cuestión de entrar a clases de desnudo o clases de dibujo y todo esto. Y pues desarrollé más todo eso. Después me dediqué mucho tiempo al teatro. Fui de una generación, digamos, en los 70 yo descubrí que me gustaba mucho el teatro. Un amigo, un exalumno del CUEC nos invitó a los que yo todavía estaba en ciencias políticas. Yo ya andaba buscando la manera de hacer mi tesis y ya se ve de qué la iba a hacer, y, en fin. Y empezaba a investigar y a organizarme para cómo iba a hacer toda la investigación y todo el rollo. Y de repente este amigo nos invita a una película y me dice, no hombre, tú estás perfecto, tú ya has actuado, yo te paso tips de cine para que, estás perfecto para que eres uno de los monjes que van junto con los conquistadores. Era una historia de la conquista que filmamos entre Tasco y en el sur de Veracruz, ahí por Loma Bonita, Oaxaca, por ahí, por la cuenca del Papaloapan, que es muy selvático y todo eso. Sí. Y regresando de eso, de repente, uno de los amigos que yo ya conocía, que se ve que estaban haciendo teatro, que ya trabaja con Abraham Seransky, y él me dice, oye, no, hombre, no sabes, Jalapa está de pocas tuercas. La compañía de la Universidad de Veracruz, que hace una buena compañía de teatro, y está invitando a gente desde acá, pues vamos, y ya te aseguro que tienes trabajo. Pues ahí te voy. Y de repente entro, primero según yo iba a entrar me calé para atrás a través de actor, y un día veo el taller de costura del teatro, del teatro Jalapa, del Teatro del Estado se llama, y de repente no sé qué estaban haciendo para una obra que estaban haciendo los compañeros. Y digo, no, espérenme, miren, vamos a ahorrar tiempo, estás haciendo esto larguísimo, teatro, lo ves, porque hay una distancia, no tienes que ser tan efectiva con la costura, y pues me metí, aprendí a cortar sin maestra, pues veía a mi madre desde niño. Claro. Y entonces como que se sorprendieron, y a partir de ahí me di cuenta que tenía capacidad como para organizar a los trabajadores, o sea, como decir, incluso indicarles cómo hacer cosas de telones y de ayudarles a solucionar cosas técnicas. Y pues eso me ganó cerca de 2 o 3 años en producción en teatro. Wow. Y luego, pues, después de eso, me regresé a la Ciudad de México, porque me costaba mucho trabajo ir a ver a la Ciudad de México con mi hijo viviendo en Jalapa. Claro. Separados, entonces era un lío. Y entonces, pues ya en Jalapa de repente, en la Ciudad de México empiezo a trabajar con un tiempo con Abraham Seransky también, otro tiempo con un hermano de Comanche, Adrián Ramos, ya murió, y con un hermano de Julio Castillo. Y Julio Castillo y Juan José Burro eran para nuestro grupo de teatro y para muchos grupos de ese tiempo una influencia muy fuerte. Claro. Y eran, pero como eran la gente de teatro es muy unida, sí, siempre somos amistosos. Yo tengo grandes amistades entre actores y productores y escenógrafos, o sea, gente que trabaja detrás. Yo trabajé mucho tiempo atrás del telón, ¿no? Entre piernas se les llama. Sí, entre piernas. No vayan a pensar mal. Se oye interesante, pero sí. Bueno, sí lo es. Las piernas son los telones laterales que cuelgan de la tramoya.
Y como que una cosa lleva a otra, y yo de repente me veo con el, no se me quita el interés de la sociología, veo que un amigo mío está trabajando en la televisión oficial y buscando cosas más o menos de investigación y cultos y la fregada, y yo que entro a la hora del consumidor. A partir de ahí después con otros amigos hice unos documentales para el INI, para ayudar nada más en producción, o sea, resolviendo las cuestiones de producción, todo eso. Y un día nos juntábamos, yo me seguía juntando con mis amigos actores, me seguía juntando con gente que había conocido de cine. Por ahí de principios de los 80, en el 80, más bien 80, 81, que yo todavía estaba haciendo las cosas de televisión, en Inmevisión se llamaba. Sí, sí. Estábamos en eso, y de repente los domingos iba a los toros, nunca se me ha quitado la afición, iba a los toros, juntaba con muchos amigos, amigas, y de repente uno de los amigos me dicen, oye, ya me dijeron que estás haciendo producción aquí con fulanito, estás en Inmevisión. Sí, pues estoy en eso. Oye, ¿cómo te venderías un comercial? Y dije, wow, en ese momento los comerciales se hacen en cine. Pues dije, no, es mi oportunidad. O sea, los documentales teníamos con una cámara de 16 milímetros de cine, con un equipo de sonido para después juntarlos y hacer las mezclas y todo eso. Pues como se hace el cine. Claro. Pero de repente dije, no, pero entrar hacia hacer el cine grande y sobre todo en aquel tiempo, no todavía, pero los comerciales se hacen con mucha producción, son unas promociones para que ganen dinerales, ¿no? Claro. Y yo me veía ya acomodando coches para hacer la toma bonita. Y total, entro con esta compañía, estuve un buen tiempo trabajando. Como siempre he sido muy vago, conozco más o menos la República, me tocó una época en que viajar por la República hasta de Aventón se podía, sin tanta complicación. Entonces con esa compañía hicimos algunos comerciales, hicimos unos de American Express. Entonces apareció un helicóptero, una enorme grúa. Recreamos una filmación de una gran producción en un día para anunciar para que se bajara el fotógrafo que estaba en la grúa, pero que no era el que estaba fotografiando. Sino había una acción ahí que apareció una pareja corriendo, él vestido de smoking, ella una morena de fuego en un traje de seda muy ajustado, muy elegante, corriendo, y un helicóptero aparece así del piso hacia arriba. Lo hicimos en una barranca, aparece de abajo y de repente baja y hay una cámara que está siguiendo la acción. Entonces, ¡corte! Y baja la cámara y se baja el que la está manipulando y dice, ¿me conocen? Pues mucha gente no me conoce, pero yo soy muy famoso porque he hecho tantas películas, pero con mi tarjeta American Express me conocen en todas partes. Que no me conozcan en el cine, en los restaurantes y todo eso. Y no, pues está emocionado. Como a los 3 o 4 meses de estar trabajando con ellos, cerca de haber sido el verano del 82, me dicen, oye, tú te conocen la República, fíjate que acabamos de hacer ellos habían hecho unos comerciales un poquito antes de entrar a trabajar a esta casa productora, en que viajaron a Europa. Viajaron unos comerciales de Viceroy que aparecían en los modelos mexicanos pues reconocibles aquí, fumando en diferentes partes de Europa, en Madrid, en París, en Roma, Venecia, no sé en cuántas, para la marca esta Viceroy. Entonces me dicen, fíjate que hicimos una buena combinación acá con una compañía francesa y nos vamos a echar un largometraje. Entonces, pues alguien que busque locaciones, pues nos acordamos de ti, entonces ya sabes las reglas, que haya buenos hoteles a menos de 1 hora de cada locación, que la locación se ajuste a lo que marca el guión y pues a darle.
Y hago yo me dan el guión y yo me quedo así. El guión era un escrito original que después se convirtió en un libro, agregándole otras partes de otros cuentos de García Márquez. El guión era Heréndira, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira. El director fue Ruy Guerra, que en ese momento era una figura muy importante del cinema nuevo brasileño, del movimiento del cine brasileño. Y la estrella, la abuela, era Irene Papas. Entonces, pues ya me quedé después de hacer las ocasiones, me quedé en la película como asistente de producción. Me tocó resolver un barco enorme que se pintaba, que estaba el senador, que es admirador de Heréndira, estaba en un acto político convenciendo al pueblo que iban a progresar, y por aquí lo vamos a hacer en el desierto de San Luis Potosí, en la hacienda de Bocas, unas ruinas muy bonitas, digo, bonitas como ruinas. Claro. Aquí va a ser un puerto de mar, y de pronto, atrás de las ruinas, pasaba un barco echando humo. Entonces medía 24 metros. Wow. Y entonces lo hicimos con con un montón hicimos unos cuadros de 2 por 6 metros, me parece que eran los como lo estábamos, porque eran de 6 metros de alto. Entonces iban parados y un lío porque pues, era una vela. Entonces tenemos que hacerle hoyos para que pasara el aire, y lo resolvimos haciendo nubes de tul Mira. Sí, de manta de cielo, para que corriera el aire por ahí y no se inflara. Claro. Pues se hizo una toma afortunadamente, y sí, me acuerdo en ese, sí, el aire pues el plano no se movió, pero se hizo la cosa esa. Y yo me quedé los 3 meses, no más, como los 4 meses que duró la filmación. Uno, yéndome de avanzada a los lugares donde se habían elegido para irlos preparando para la filmación. Y dos, pues de repente las emergencias haciendo producción con ellos. La siguiente película que hice con ellos, bueno, hicimos un montón de comerciales en el Inter, después hicimos otra película que era de una cosa que por ahí de los 83, 84 estaban muy de moda, que eran unas películas gringas como de adolescentes calientes. Sí, que salían acá, ¿sabes? Las supermodelos hicimos una película que filmamos, estuvimos viviendo 3 meses en la hacienda Vista Hermosa, en Buenavista, en Morelos. Está cerca de Texitengo, la hacienda es una ex hacienda de Cortés, que es un hotel nice. Y estuvimos 3 meses filmando esa película, y luego después hicimos otra en Tlacotalpan, Veracruz, una de mucha acción, que fueron también muchos meses de filmación. Y con ellos, te digo, muchísimos comerciales. Otra película que se filmó una parte en Grenada, Nicaragua, también de esa compañía. Primero empezó como Cine Qua Non, después era Cine por Acto. Y en fin, un saludo Coyote, un saludo mi estimado Jorge Otón, Fiel, ya los demás que eran socios de aquel. No, también Gonzalo Martínez por ahí ya no es socio, pero por ahí debe de andar. Ok. A ver, una pregunta. ¿Por qué preferiste estar en la producción que seguir siendo actor? Porque me gustaba muchísimo más por gusto. Okay. Por gusto, o sea, de actor me di pocas posibilidades, de plano. Soy flaco, no soy el galán que México esperaba, ¿no? Puedo ser simpático, pues pero la cámara no lo sabe. Sí, no, me gustaba mucho el reto, me gustaba mucho el reto de eso. Estuve haciendo eso durante mucho tiempo,
producción durante mucho tiempo, después se empezó a caer el asunto de la producción. En México me dediqué mucho más a pintar, empecé a dedicarme ya casi de lleno a eso. Hice algunas películas como dibujante de las escenas complicadas, me juntaba con el director, con el fotógrafo y con alguien de producción para dibujar las secuencias complicadas, hacer lo que se llama storyboard, que vas haciendo los encuadres cada vez que se mueve la cámara, qué es lo que estás encuadrando, qué es lo que estás viendo, una narrativa visual de la película que se usa en algunos casos cuando las tomas son complicadas y no toda la gente que hace cine lo hace así. Generalmente hay directores que van leyendo el guión, llegan a la locación, dicen, mira, a veces lo resolvemos, ponte la cámara ahí, la vemos a la muchacha cuando sube por detrás, o luego otra toma donde la recibimos, etcétera, ¿no? Ya sabes. Y entonces eso era lo que yo estuve haciendo un tiempo. Y luego, por lo de la actuación, me dio una cuestión muy curiosa. Una vez me encontré a alguien con quien yo ya había hecho comerciales, a Luis Felipe Tovar. Y de repente resulta que a Luis Felipe yo lo conocía desde muy chavo, cuando él estaba en la escuela de teatro, porque la escuela de teatro estaba detrás del Auditorio Nacional. Y en ese tiempo era cuando yo estaba trabajando de actor y también participando en la producción, tanto con Abraham Serassi como con la compañía que tenía de Eran Ramos. Y los chavos de las escuelas pues nos veían a nosotros como los famosos de teatro, ¿no? Sí, o sea, muriéndonos de hambre, ¿no? Pero, pues, porque sí, no era mucho lo que se ganaba en ese momento. Y cuando me logró encontrar a Luis Felipe, estábamos haciendo unos comerciales de qué serían. Ay, no recuerdo si eran de solidaridad o una cosa así. Y pues nos volvimos a encontrar y de cuates y todo eso, y luego me lo encontré en una película que me invitaron a hacer un papelito chico y ya le iba haciendo unos papeles buenos. Y un día me lo encuentro en la calle y me dice, oye, qué bueno que te veo, que encuentras, vente a trabajar conmigo a la escuela, tiene una escuela para actores de cine. Y muchas veces dije, pues vamos, ¿y qué quieres? Que me resuelvas todo, ya sabes, de repente con la cuestión visual y que vamos inventándonos escenas para que practiquen los chavos y todo este rollo. Pues órale, ya vas. Estuve un tiempo haciéndolo con él, sin bronca, y luego de repente la ciudad me empezó a fastidiar. Ya alucinaba. Un tiempo rentamos entre los dos una casa en Cuernavaca y él decía yo, mira, los días que no estemos, que yo no tenga que estar en la escuela, me voy a Tepoztlán, Morelos, me voy a Tepoztlán y llego fresco y te ayudo mejor y todo. Pero también era ya complicado. Entonces en una de esas, mi madre, yo ya había pasado, en una de esas, mi madre pues ya está grande, ya tenía 80 y tantos, 86, una cosa así. Y estaban no aguantaba mucho una de mis sobrinas, y eran las que tenían que estar con mi madre, y mi madre decía, es que somos desesperantes, y ay, no sé qué. Y en ese tiempo yo estuve escribiendo muchas cosas para TV UNAM. O sea, haz de cuenta que hacía, no exactamente el guión directo, pero sí impulsaba un proyecto. Vamos a hacer un programa sobre comida. O sea, comida pues lo hacemos sobre determinado rumbo, sobre determinada región. Lo vemos como una cuenca cultural, como la coincidencia pues, de estilos de comida y todo eso. Y lo escribía y hacía mis sugerencias. Y pues las pasaba bien, pues escribían. Pues me pasé, para no estar corta, casi un año y medio en la hacienda de unos amigos muy cerca de Jaros, que estaba con ganado bravo y estaba feliz. Y luego ya después de, mi madre un día se resbaló y dije, no, ya me quedo en Jaros. De plano, me quedo en Jaros. Y me quedé en Jaros con mi madre como un año. Y lo mismo, le digo al que estaba en ese momento de director no estaba en Canal 22, me parece. Digo, oye, pues pásame cosas
para hacerlas, ahora ya más. Total, decidimos que se viniera mi madre para acá a vender la casa de Jalos, y ya estando aquí, me regreso a la Ciudad de México casi 2 años porque me invitaron primero a remodelar un restaurante. Ah, ok. Y entonces, pues, como es una cosa hice pues, toda la dirección de arte, como quien dice, pues, o sea, las mesas, el uniforme de los meseros, más o menos la iluminación, o sea, cambiarle todo el look al restaurante, la carta, diseñar la carta y todo eso. Y luego ya me iba a venir para México, para Jalos, y ¿no? Yo me regreso a Jalos o a Aguascalientes. Ya mi hermana traía la idea de que se viniera mi madre a vivir aquí con ella. Y yo, no, pues si no, ya me voy a Aguascalientes y de allá escribo, y yo me la paso bomba. Y un primo dice, no, Librado, fíjate que échame la mano. Tengo un negocio de publicidad, pues tú le sabes eso todo el tiempo ¿qué negocio es este? Él estuvieron fabricando, él y su esposa hacían unos sitios para taxis. Y entonces en la parte de arriba vendían la publicidad. Ah, sí. Entonces andaba yo más de vendedor que de otra cosa, pero me pagaban bien. Hasta que de plano también yo dije, ya sabes que tengo que estar con mi madre. O sea, Claro. no tengo bronca. Se lo digo al director de TV UNAM, me vengo para acá. El director de TV UNAM me encarga que haga una investigación sobre Guadalupe Posada. Dije, no, pues encantado de la vida, imagínate. Sí, casi decirle, ¿qué? Pues ¿cuánto te voy a deber por eso? ¿No? Por hacer la investigación. Y ya estando en el brete de escribirlo, me dijo, no, ahora sí piénsalo para que tú lo realices. Piensa a quiénes entrevistar. Y me metí en una tesis que se llama, el documento se llama Posada más allá de la Catrina. Entonces conseguí desde los libros de Topete del Valle, de un nombre Aguilar, que son las primicias litográficas, los trabajos comerciales que son en León, después de salir de aquí con Trinidad Pedrosa. Y luego el tiempo de León, la gran inundación de León, se va a la Ciudad de México, hace lo que le manden a hacer para Vanegas Arroyo, y el símbolo, el dibujo que lo hace más famoso, no se lo publican en vida. Lo dibuja la calaca, la dibuja en noviembre, no la entrega a tiempo para las calacas de noviembre de 1912. Tenía una costumbre que el puente Lupe Reyes le quedaba corto. Él había nacido el 2 de febrero, aquí atrásito, aquí en las cuadras. Y entonces les encargaba a los parientes que le quedaban en Aguascalientes que le mandaran un barril de mezcal de pinos. Y entonces se perdía. Una entrevista que le hace Charlotte, la viuda de Venegas Arroyo. Pues ese documental yo lo hice con mucho gusto porque también es una mujer quien acerca a los pintores de la época, es una mujer de Aguascalientes quien acerca la obra de Posada a Orozco y a Siqueiros y a Rivera, o sea, a través de Jean Charlotte, de otro muralista francés, que la abuela había nacido en México por unas circunstancias históricas, que otro tema. Pero ese Jean Charlotte se hace amante de Anita Brenner, una mujer que nació aquí, que era muy culta, que hizo su carrera, la carrera que estudió antropología la hizo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Se hizo amiga de Charlotte, amiga amante de Jean Charlotte, y ella le presenta la obra de Posada a Jean Charlotte. Jean Charlotte incluso entrevista a la mujer de Posada. Y yo cuando conozco todo eso dije, no, pues tengo que hacer algo, porque pues, yo, curiosamente, entonces le puse más allá de la Catrina, o sea, todo el trabajo de Posada, quitar el mito de que era el gran luchador social, que en realidad él era un oficiante del grabado, no tenía una ideología combativa, ni mucho menos, lo que le pagaban por dibujar, lo dibujaba.
tenía sensibilidad como todo el mundo, y entonces la sensibilidad la brotaba con sus dibujos, ¿no? Hasta en los hojas volantes de un centavo venían los corridos de la que mató a sus hijos y todo eso. Y pues de ahí llega un día, me habla mi amigo, el director del canal, y me dice, oye, te voy de TVUNAM. Dice, oye, voy a ir a Aguascalientes. Nos vemos, te quiero invitar a los toros y quiero presentarte al director de televisión para que él te facilite todo lo que necesites para que tú dirijas el documental de Posada. Ah, pues encantado de la vida, cómo no. Llega nos habíamos quedado de ver un sábado, el primer sábado de la feria del 2010. Yo tenía apenas unos meses, yo me vine a vivir aquí a fines de diciembre. Pero me viniendo aquí, entonces voy al museo de Aguascalientes, que estaba en una exposición muy rica, que trajeron grabados de Goya, trajeron grabados de Dalí, de Picasso, de Gironella, de una playa de grabadores, de William Lake Price, un grabador inglés del siglo XIX, y el tema eran los toros. Okay. Por eso de ahí nació y de repente de tauromaquia y arte, me dice mi amigo el director, oye, no, mira, mejor un documental sobre esto. Así, primero termina ese y después el de Posada lo hacemos después. Pues hago el trabajo con el Canal 6, el director del Canal 6 ve mi trabajo, el de Posada ve, porque el de tauromaquia y arte, y me encarga que le haga unas cápsulas para el centenario de la Revolución. Entonces de ahí yo conocí a muchos que ahora son mis grandes amigos, historiadores, sobre todo de aquí de Aguascalientes. Algunos de que los conocí por referencias. Uno de los maestros de historia de aquí de Aguascalientes era Antonio Gutiérrez y Gutiérrez. Y era un paisano de Jaustotitlán. Entonces ya tenía referencias de Luciano Ramírez, de Víctor González, que en ese momento era director de ICA, otros historiadores de la UA. Pues cuando me di cuenta ya era acá, regresé a Aguascalientes de mi infancia, ya estaba aquí. Una de las personas que también acudían a la cita con el carnaval y con los toros en Jalos era el doctor Alfonso Pérez Romo. Y yo lo conocí en casa de mis padres. Yo de él sabía que había sido empresario de la Plaza de Toros Monumental, que era muy taurino. Muchas veces platiqué con él de cuestiones de arte y pues me enamoró su conocimiento del arte, la fina sensibilidad que tenía el doctor. Y de repente un día me encuentro en la calle aquí y yo voy y lo saludo, doctor, y no sé qué, en un evento con mucha gente social aquí, toda la cultura y los universitarios. Y yo pues con la confianza de un amigo taurino, claro, sin tener ningún antecedente de que había sido rector de nada. Y me pongo a platicar con él, estamos viendo la exposición esa de los grabados de Goya y todo eso, y de ahí recuperé la amistad con el doctor. Entonces cuando terminamos el documental de Tauromaquia y Arte, dije, no, pues yo al doctor lo voy a entrevistar, que es un gran aficionado. Y luego lo entrevisté para ese Tauromaquia y Arte. Ya lo seguí frecuentando y un día me dijo, oye, pues escribes bien. Ya cuando le enseñé los documentales dije que yo había escrito el guión. No tienes otras cosas. Y yo casualmente tenía un montón de cuentitos, tengo muchos relatos de 8, 10 cuartillas, no sé. Y me dice, no, pues déjame leerlos. Y me dijo, oye, se los enseñé a Víctor González, estaba en ese momento de director de la parte cultural de la Autónoma, hace 10 años justamente. Y me dice, a ver, déjame ver tus cuentos.
oye, no, pues oye, que hay que publicarlo, librado. Y a mí pues me hizo mucha emoción, digo, porque en realidad, digo, no lo había considerado por ese lado, eran cosas como muy mías. Y pues venga, y mira, me publicaron esto. De ahí la cercanía también con el Ciela, pues, me hice muy amigo de quien me dirigía las revistas, platicábamos y me invitaron a colaborar en algunos números. Y así como desarrollé mi carrera escritor en Aguascalientes. ¿Sabes qué, Librado? Algo que me encanta de todo lo que nos has platicado es que tú no tenías como un plan de vida establecido. No. Sino que como que el destino te fue poniendo en diferentes lugares. Sí. Pero tú lo supiste aprovechar. Sí, porque se hicieron cercanos a mí. Claro. Sí, claro. O sea, yo a veces que le digo a mucha gente que en realidad enamorarte de algo también es una disciplina. Claro. O sea, así como hay personas que dicen, nada, Mauser, otro día, ¿no? Ahí se suelta otro día. Entonces, en eso pues, creo que me ha ayudado mucho una visión de la vida que tenía mi abuela. Mi abuela era muy alegre, mi abuela materna. Mi otra abuela era más severa. Mi abuelo paterno era muy cálido. A mi abuelo materno no lo conocí, o cuando murió yo era muy niño, no lo recuerdo. Pero mi abuela materna sí era muy simpática. Y ella vivió pues, aquí en Aguascalientes, atendiendo pues a mi tío el cura. Entonces, para mí venir de niño a Aguascalientes, conocer otra geografía, conocer Calvillo, me sentía como en lugares exóticos, que olían todo guayaba. Uno que viene de mezquites y nopales. Claro, Sí. claro. Pero justo creo que tiene mucho sentido lo que decías, que tu aportación ha sido hacer amigos. Sí. Porque a través de tus amigos es como tú has podido incursionar en muchos ámbitos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, a través de eso y a través de una cosa que después lo decía muy sabiamente el doctor Pérez Romo, cuando se lo escuché, es cierto. Agradecer la curiosidad. Claro. Y es una cuestión que desafortunadamente muchos la pierden o la perdemos en algún momento, porque creemos que ya sabemos todo, que ya crecimos, que ya somos serios, que ya hay que tener, como tú dices, establecidos y la línea, voy a hacer esto, y cuidado que no se me salga de orden. Yo cada vez me sorprendo más de hacer cosas nuevas. Sí, como que todo lo queremos controlar. Sí, con tener todo controlado, tener todo en las manos. Que va, pero hay que tener, y también curiosidad, también saber por qué, cómo, quién, cuándo. Y bueno, también la curiosidad me ha ayudado mucho para hacer investigación. Ah, no, pues es que eso es una parte innata de cualquier investigador, sí, ¿no? Sí, curiosidad. Sí, he hecho cosas así de pronto que me siento muy satisfecho, y de pronto hace un tiempo hicimos un documental sobre los destilados del sur de Jalisco, el Raicilla y todo. Y yo le quiero seguir ahí, quiero echarlo más en serio, porque pues, de ahí viene el tequila. Claro. Pero empezaron porque algún filipino que se bajó de un barco traía el método de destilar que se usa en Filipinas y vio que había tepache hecho con las piñas de agave y dijo, de aquí soy. Entonces, yo estoy convencido que en esa región, que en el Pacífico es donde nacen los mezcales. Por el regreso de la nao de China. Porque los españoles controlaban muy bien y pensar en poner un destilador un alambique de cobre, pues ya es una máquina, ¿no? que no estaba al alcance de todos en el siglo XVI, claro. del XVII. No, y además, según tengo entendido, los españoles tenían todo el control. Estaba controladísimo, no podían hacer los nativos nada que tuviera que ver con alcohol, ¿no? El pulque el pulque lo impulsaban y era tolerado. Ajá. El vino no se podía fabricar en México.
pero había que hacerlo, porque si no, la sangre de Cristo para las misas. Claro. Entonces, por eso los sacerdotes son los primeros que traen la uva y es fundamental pues, para el rito. Claro. La liturgia. Y cómo estando tan cerca hay como justamente dos tipos de, pues, de alcohol, ¿no? De licor o de vino, porque allá Jalisco, pues todo es tequila, ¿no? Sí. Es agave. Es y agave. de este lado hay más vitivinícolas. Hay más valle. Más valle, exacto. Hay mejores tierras para el vino. Y la tierra más planas, o sea... Yo he visto vides que en algunos lugares del mundo, que son en las laderas, entonces hacen una terraza, la vida la siembran en la terraza y se recuestan de cierta manera también en la terraza. Y entonces en cerros. No creo que la tierra de los Altos de Jalisco, por la cuestión de pedregosos, el tipo de tierra tan llena de cal, pues no creo que sea más apta para el vino. Sin embargo, ahorita ya hay gente que está ahí como ensayando. Me parece que ya habrá unas 10 hectáreas, alguien que tiene 10 hectáreas de uva. No sé de qué variedad, pero sí están haciendo vino. Ok, algo que también me llama la atención de ti, pues es ver tantas pinturas. Aquí me decías que esta es tu última creación. Pues sí, todavía, bueno, la reciente, digamos. La más reciente. Sí, porque la última no es. No, todavía no. Sí, está el proceso, no te creas, aquí tengo que hacerle algunas cosas, unas nubecillas. Pero yo veo muchísimos cuadros. Bueno, obviamente nuestros amigos no pueden ver todo, pero tienes de todo tipo, ¿no? Paisajes, personas, Sí. estos son muy... Este cuadro es muy hermoso, ¿no? Donde están dos personas de color, sí, toros, ¿no? Todo lo taurino. O sea, ¿cómo es que, o en qué te inspiras? Pues en todo eso. Ok. Y luego de repente hay veces que veo pues no lienzo, yo preparo mis telas, o sea, tengo una tela de algodón sobre una superficie. Ajá. Y yo mismo me preparo. Entonces de repente las veo en blanco y digo, y hay veces que les doy 2, 3 vueltas y unas las dejo medio medias, digo, luego le veo que le pongo. Ajá. Y he estado ahorita muy clavado con los colores, como buscando esto, mira, ese tipo de colores. Ajá, sí, mucho más coloridos. Sí, ¿no? Sí, sin miedo. Oye, Librado, y entonces, ¿hoy a qué te dedicas? ¿A esto? A pintar. A pintar. Y pues de vez en cuando estuve haciendo teatro, estuve en una obra que estuvimos poniéndola desde hace más de un año. Empezamos aquí, hicimos una temporada como de 5 o 6 funciones en el Teatro Morelos, de una adaptación de Rebelión en la Granja, de Orwell. Ajá. Y la obra se llama Rebelión y habla de Mr. Jones, el dueño de la fábrica. Y curiosamente me han llamado mucho de actor aquí, fíjate. Tengo una gran amiga, Mariana Torres Ruiz, que es escritora, que es una genial actriz, una excelente persona, que de repente ella fue la que me dijo, oye, Librado, fíjate que pensamos estamos en una obra de teatro, te lo avientas y no sé qué. Dije, pues voy a ver qué tal. Entré y le tuve que hablar a mis amigos, tengo un compadre que que tú seguramente fuiste fanática de él, que se llama José Alonso. Ah, sí, muy guapo. Sí, y él es mi compadre, soy el padrino de su segunda hija. Y nos juntábamos mucho con él y con Héctor Bonilla. Héctor Bonilla iba mucho a Jalos cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, tenía familia ahí. Y a la casa de mi madre iban mucho los Casillas, o sea, Gregorio Casals, Mario Casillas, Jaime Casillas. La mamá de ellos, de San Miguel el Alto, Carmen Rábago, era muy buena amiga de mi madre.
Entonces, pues yo desde niño sí tenía amistades, David Reynoso, nos decía parientes. Ah, ya. O sea, muchas amistades del medio, por eso a mí nunca se me dificultó cuando, el tiempo que trabajaba en eso. No, muchos amigos así muy cercanos no, no sabía que lo conocías, porque me veía que me saludaban con mucha familiaridad. Y pues yo no me aguanté cuando me hablaron para hacer esta obra de teatro y le hablé a Pepe Alonso. Le dije, ¿qué crees? Ya te quedando bien emocionada porque voy a hacer teatro. ¿Desde cuándo no lo hacía? Digo, pues como 40 años lo última vez contigo. ¿Y cómo te sientes? Digo, no, hombre, es genial, me siento así agradecidísimo de que me hayan invitado. Y me han invitado también los alumnos de las escuelas de cine de aquí. Alguna cosa. Estuve un buen tiempo colaborando en Radio Universidad con el Güero Juárez. Tenía un espacio los viernes en la tarde después del noticiero que se llamaba No las Chifles, que es cantada. Entonces agarraba cada semana una canción y sobre esa canción hacía unas consideraciones, ya fuera sobre el autor, sobre la época que se vivía, la influencia que haya tenido, la fama que haya tenido, los intérpretes, bla, bla, bla. Ya tenía temas. Entonces, y era cada semana. El Güero dejó la estación de radio, después pues murió. Y algunas veces me han invitado a diferentes charlas ahí con la gente de la universidad, lo cual me llena de satisfacción. Claro. Sí, me llena de satisfacción. Quizás en algún momento dado también me hubiera gustado ser maestro. Una vez lo intenté, no tenía ni la edad ni tampoco tanta disposición. Entonces renuncié a los... Mi prueba que me hice durante 6 meses. Cuando empezamos los colegios de ciencias y humanidades de la UNAM. Ah, ya. Y yo estaba en la facultad, entonces tenemos una cierta cantidad de créditos, te daba derecho a poder concursar para dar clases. Y yo me tocó ahí en la historia de México. ¿Y cómo te fue? Pues para mí es satisfactorio, porque aprendí mucho de historia. Pero era una friega ir, me tocó el CCH Oriente, que estaba más allá de Santa Marta, Catitla. Y yo vivía en San Jerónimo, más cerca de la UNAM. Era atravesar la ciudad. Ya había metro, afortunadamente ya existía el metro que me dejaban. Yo tenía que bajar hasta Chapultepec y de ahí tomar el metro hasta Zaragoza. Y de ahí otro autobús, otro camión. No, sí, muy sí, lejos. Sí, era lejos. Y eso. Y también que no eran muy disciplinados los SH en ese tiempo, eran un desmadre más bien. Todavía no estaban muy hechos, ni había muy buenos planes académicos. Y improvisábamos mucho los maestros. Digo, bueno, lo que a mí respecta, creo que lo más o menos lo hice con éxito, me hizo conocer mucho el México del siglo XIX, el periodo temprano de la independencia hasta el porfiriato fue el tema que me tocó darles a ellos, preparatorianos indecentes. ¿Y cuántos libros te han publicado? No, publicado nada más este. Ahorita traigo ahí uno que también tengo ahí me falta, no termina uno de parir. Sí, es una gestación larga. Pero ahí traigo otro que lo siento interesante. Quiero hacer una revisión de cómo crecí, cómo me crié y porque de alguna manera en mi generación somos una generación que nos tocó un desarrollo tecnológico muy rápido. Claro. O sea, de pasar de que no había luz en el rancho y que mi padre tenía un radio de pilas que pesaba como 30 kilos a los celulares ahora. Claro. Y lo mismo en la educación, digamos, nos tocó también mucho más abierto, fuimos las primeras generaciones en las que realmente las escuelas mixtas se respetaban más. Para mí fue un descubrimiento de la universidad, la UNAM, fue un gran descubrimiento y me siento muy agradecido con la vida que poder haberme tenido cercanía con personas como el maestro Fernando Benítez, que fuera maestro, que después yo desarrollé una amistad con él, o sea, realmente que
años después muchas comidas con él en su casa y todo. Y en eso he sido muy afortunado, he tenido muy buenos amigos y gente que son importantes, o sea, que son importantes y que aportan esa importancia, por lo menos la curiosidad con el doctor Pérez Romo. Le agradezco profundamente la amistad que me tuvo y eso, charlar con él de eso, de la curiosidad, de a ver cómo ve la gente lo que, cómo les explico, cómo funciona esto, y cómo se dio, por qué llegan a, en fin. No, y además yo creo que sería muy interesante porque te ha tocado vivir diferentes épocas y has conocido personajes muy importantes Sí. de la historia de México, Sí, por tanto, sí, tanto sí, de sí. la política Como como el arte. del arte, como Sí, con el arte también eso le agradezco muchísimo. Yo también, no te voy a decir que con Gabriel García Márquez ya tenía una gran amistad para nada, ¿no? Pero sí con sus hijos, con Gonzalo, que ahora dirige cine en Estados Unidos, con Rodrigo, sé que dirige cine, y con Gonzalo, que es editor, junto con el hijo de Johnny García Scott, pusieron una casa editorial en México. Y pues con muchos actores, actrices, directores de cine que me ha tocado trabajar. toreros, dice. No, toreros sí, por supuesto, eso hasta la fecha, no. Hasta la fecha, sí, yo entro a la plaza de toros y voy partiendo plaza. Sí. Y he disfrutado mucho lo que he vivido. Qué padre. ¿Y qué sigue para ti, Librado? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te inquieta? Quiero seguir pintando mucho. Quiero echarme otro libro, eso pronto, digamos que en menos de un año. Si sale el 26, entonces sería muy padre. Uh-huh. Quiero ver crecer a mis nietas. Tengo dos nietas también que son muy cuidosas. Una de ellas estudia biología molecular o una cosa así, dos carreras nuevas muy complicadas de alta ciencia. Y la otra es muy creativa, la otra quiere estudiar diseño de telas, diseño de ropa. Como su abuela. Bueno, bisabuela. Sí. Yo también hice mucho tiempo, hice para vivir, hice cosas de artesanía en piel, hice mucha ropa, hice incluso alguna ropa, hice una chamarra José José con alusión en un disco, una chamarra tejida a mano de piel. Qué interesante. Sí, de gamuza, dice así. Bueno, ¿qué no has hecho? Mejor dinos. En el cine nunca he sido sonidista. Ok. Por ejemplo, eso sí, me declaro con no mala audición, sino que muy complicado todo eso de eso. He editado, ya he editado, he pasado, ya he sido asistente de dirección, lo que más he sido director de arte. Empecé casi de jalacables, asistente de producción, pero que de repente ya me vi que solucionaba muchas cosas, he sido productor en línea, en fin. Qué interesante, Librado. Y si yo te pudiera preguntar cuál ha sido tu mejor vivencia o tu vivencia bien vivida, ¿cuál podría ser? No sé, a lo mejor la que viene. Eso me encanta. Sí, yo creo que la que viene, porque en realidad son tantas las que he pasado súper bien que no te podría decir así que cuál ha sido. Digo, ver nacer a mi hijo, o sea, fue una de las grandes vivencias. Pues ahora que lo veo, tan serio él, que no es más duro que su padre. me da mucho gusto ver a mis nietas ya tan crecidas, ya universitarias. Ya, claro. Sí. No, y que además me encanta tu chispa, tu entusiasmo. O sea, de verdad que gracias. La edad que dices tener, pues no parece porque, no, qué bárbaro. Tienes unas ganas de vivir, es súper lúcido, o sea, y eso creo que es lo que te conserva joven. Yo creo que sí, fíjate, Yo recuerdo de niño que me desesperaba por no parecer mayor. Sobre todo, no tanto de niño en la adolescencia, yo ya quería ver las películas triple X, ¿no? Bueno, no había en ese tiempo, había C.
no había tanto porno, ¿no? Pero sí, ya yo quería verme mayor. Y extrañamente, pues sí, más o menos, ya tenía como 20 años, yo creo por el bigote, pues me veía un poquito mayor. Y luego, pues obviamente, mi tendencia a hacerle frente a la vida me hizo también que como a los 30 ya está por aquí. Ajá. Sí, dice frente a la vida. Y entonces, pues yo creo que la actitud lo que te ayuda a conservarte joven y también la curiosidad. Claro. La curiosidad, a mí todavía así de repente, sobre todo cuando estoy cocinando, me gusta mucho pensar en cómo podría mejorar algunas cosas. Tengo por ahí ese libro, ahorita no, es la última copia que me queda, pero luego te busco una. Ajá. Y si no, que lo busquen en la universidad, mira, en la biblioteca, en la librería de la UA. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, okay. Sí, y ahí trae la receta de un mole de tamarindo. Ah, wow. Y ese mole de tamarindo me dio cierta fama con mis amigos restauranteros de la Ciudad de México, hasta la fecha. Okay. En los girasoles en Polanco, llego y cuando menos me invitan a comer o me ponen mi botella de vino y todo. Y ahí lo siguen cocinando el mole de tamarindo. Y luego tengo otro que se llama guajolotón al horno, que fue también es invención mía ese platillo. Okay. Fue de una Navidad, me regalaron un guajolote. Una Navidad que estaba trabajando hice también una serie de televisión en Azteca, ya en Azteca, en el 97. Creo que sí. Sí, ya era Azteca. Creo que empezaba. Sí, pero ya era Azteca. Sí, porque ya no era Inmevisión, porque ya estábamos en los Estudios América, que los compramos en Minas Pliego. Eso eran del Estado, eran del gobierno. Entonces estábamos en eso y hice una serie que se llamaba La Familia con Ángel. Y hice, hacía la dirección de arte, yo estuve en todo un montón de programas. Y también yo me divertía muchísimo, me divertía como hermano. Ay, Librado, pues te agradezco enormemente este espacio, tu tiempo, el que me hayas invitado aquí a tu casa, a tu estudio. De verdad te lo agradezco muchísimo porque creo que es bien importante que nuestros amigos, nuestras amigas del público, pues conozcan tu vida, pero sobre todo para mí, tu carácter, tu forma de ser. O sea, eso es lo más rescatable, ¿no? Creo que este ser, como tú dices, inquieto, este ser muy, muy creativo, entrarle a todo, ¿no? Creo que eso hace parte de la magia de la vida, ¿no? Porque al final de cuentas... Eso es la vida. Hay que entrarle a todo, ¿no? Eso es la vida. Fíjate que recuerdo al doctor Pérez Romo cuando cumplió 80 y algo, no sé, yo ya vivía aquí. Entonces le hicieron un homenaje en la finca de los Armilla. Yo hasta la fecha digo, Fermín, que es el que queda vivo, mi amigo, lo conozco casi de niño. Y pues fui invitado también por el doctor, fuimos y terminó, el doctor soltaron una vaquilla y varios se bajaron a torear. Se bajó el doctor, le dio unos derechazos, como vean que lo bien aprendido, no se olvida, y ya más de 80 años, no sé cuántos años tendría. Y de repente termina su tandita, con la muleta, y va saliendo el rey, me ve y me dice, esto es vida, Librado, esto es vida, con un entusiasmo. Dije, caray, yo quiero llegar así. Claro, sí. También me ayuda la bicicleta, yo me transporto en bicicleta. No. Bueno, qué barbaridad. Sí, claro. Por lo menos una vez por semana procuro darme una vuelta larga. Si voy a Valladolid o voy a La Tomatina. No, bueno, además vives en el centro de la ciudad. Sí. ¿No? Y entonces aquí es muy difícil trasladarse con coche, estacionarse. No, para que flojera. Sí, ¿no? En cambio, bueno, como la bicicleta padrísimo. Sí. No. ¿Y no sabes bailar de casualidad? Claro que sí. Bueno. Sí. No, soy bailarino. Mira, toda la primaria de Charrito y el jarabe tapatío, Carlos.
Y después, no, yo después sí me hice muy vago no vago, me gusta mucho. Me hice fiestero. El tiempo que estuve también en Imevisión, un tiempo hicimos un programa que se llamaba Tropidanza, que lo conducía Rosita Buchot, que quién sabe qué se habrá hecho. Y no me acuerdo el nombre del locutor, que también era un locutor famoso en ese momento. Y empezaba a ser famoso Pepe Arévalo y sus mulatos. Entonces, junto con Pepe Arévalo y sus mulatos, traíamos hacíamos el programa en plazas del centro de la República, en el Estado de México, Hidalgo. No salíamos mucho, no íbamos muy lejos. Pero eran Pepe Arévalo y sus mulatos y un grupo cubano. Entonces, pues tuve la fortuna de trabajar con la Orquesta Aragón, los inventores del cha-cha-cha, con los bambán también de Cuba. Cuando hicimos el programa de María Conchita Alonso, que hicimos 52 programas, me parece que fue todo un año, era un programa semanal. Ahí tuvimos a Willy Colón, a Celia Cruz, a Tito Puente, a Ray Barreto. Entonces, estar escuchando eso, aunque no sepas, bailas. Y un tiempo nos dio a un grupito de compañeros de la universidad. Creo que era una vez llevamos a Verónica Castro cuando estaba ella en la facultad. Ella estaba en Relaciones Internacionales. Es licenciada. Sí, claro. Licenciada en Sí. Y nos íbamos al California Dancing Club en la Colonia de Portales, los lunes de danzón. Ok. Estudiantes universitarios y no había venta de alcohol en California, pero era tanta nuestra afición que nos íbamos a bailar. Era de salsa también, no nada más danzón, pero nos íbamos al California Dancing Club. Ay, qué padre. No, un lugar, pero emblemático también. Emblemático, sí. Y ya después yo digo, ya murió Pepe. Pero ya incluso las veces que he regresado a la ciudad, a veces voy ahí al Mamarrumba o donde hay salsita. Muy bien. Y pues conozco muchos amigos músicos. No, pues excelente, Librado. Pues ya nos despedimos. Pues muchas gracias, de verdad, te agradezco. Y bueno, pues a las personas que nos están viendo, les pedimos que se suscriban al canal, @Yodesa, que le den like a este episodio, que lo compartan para que muchas más personas puedan inspirarse en esta maravillosa vida de Liberados Jiménez. Y bueno, pues nos estaremos viendo en la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias.